Ya sabes que una de las cosas que creemos en la agenda pública es que vale la pena no solamente dar las noticias, que esas pues, las encontramos en muchos lados, sino entender las noticias. Y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Pedro Tello, especialista en temas económicos y financieros, porque le leía yo hace unos días en Twitter dos mensajes que me llamaron mucho la atención. Uno dice, pues sí, están creciendo los empleos en México, qué bueno, pero dos, está bajando la productividad en el país y aquí en la agenda pensamos que valía la pena detenernos para entender esas dos noticias. Pedro, buenos días. Mario, muchas gracias por la invitación una vez más. Tema interesante, la productividad a la baja, el empleo al alza. A ver, empezamos por la que suena como una buena noticia, que es el aumento del empleo, que además los gobiernos suelen presumirla y por supuesto, pues sí, qué bueno que más gente tenga una fuente de ingreso, pero ¿qué hay que destacar en este empleo que se está creando? En los primeros 5 meses de este año, Mario, se han creado más de 790,000 puestos de trabajo en el sector formal de la economía. Es uno de los ritmos de aumento en la generación de fuentes de empleo más elevados en lo que va de la presente administración. Pero cuando revisamos cómo se ha traducido este aumento en el empleo, en la eficiencia de la actividad económica en su conjunto, si cuando vemos la productividad laboral en México, nos damos cuenta de que con base en estadísticas del INEGI del primer trimestre de este año, tenemos una economía que es menos eficiente por cuanto a la cantidad de trabajo que invertimos para producir bienes y servicios que lo que era o que el nivel de eficiencia que reportó en el primer trimestre del año anterior. ¿Qué implica esto? Ahorita nos explicas por qué, pero ¿qué implica el que tengamos más empleo pero seamos menos productivos? Significa, Mario, que estamos haciendo un aprovechamiento poco eficiente del trabajo que invertimos en todas las actividades de la economía mexicana para producir satisfactores que consume la familia mexicana. Es decir, estamos contratando más trabajadores, pero no estamos elevando la eficiencia del trabajo que realizan ellos para generar más bienes y servicios por la misma unidad de trabajo que estamos incorporando. ¿Y eso se traduce en salarios, en la calidad del salario también? Por supuesto, hay un principio, no puede aspirar una empresa a mejorar su rentabilidad si no es más productiva. Tampoco puede aspirar un trabajador a la búsqueda de mejores niveles salariales si no tiene una productividad que eleve el ingreso y la rentabilidad del negocio. Una economía tampoco puede aspirar, Mario, a ser más competitiva en un mercado tan abierto como aquel en el que estamos ahora mismo, si no mejora su productividad para tener productos en el mercado nacional que compitan de tú a tú contra la productividad y los productos que vienen fundamentalmente del sudeste asiático. ¿Y qué hace que un país sea más productivo? Porque justamente entiendo que es a lo que voy a decir, pero el problema es que en México trabajamos muchas horas. O sea, si nos vamos horas contra horas, comparándonos con países como España o con muchos países europeos, trabajamos mucho más que en otros. Trabajamos en número de horas, me refiero. Y eso no lo digo como una cosa buena, sino que tiene impacto en los horarios, en calidad de vida. Si a eso le suman los traslados de buena parte de las personas en lo que llegan a su lugar de trabajo y regresan a su casa, se les va la vida muchas veces en esos tiempos. Y eso no se está reflejando. ¿Qué tendríamos que estar haciendo entonces distinto para que tuviéramos quizá menos horas, pero mejores resultados? Yo creo, Mario, que hay que trabajar en 4 niveles simultáneamente. Primero, tenemos que contar con empresas más eficientes en su operación desde la administración hasta la comercialización. Segundo, tenemos que tener procesos de producción con innovación tecnológica, con modernización tecnológica, porque de lo contrario estaremos trabajando en el siglo XXI con tecnología del siglo XX, y eso no es nada bueno para un país como el nuestro. Tercero, tenemos que mejorar la capacitación y la especialización de los trabajadores. En México, si no le damos al trabajador mejores elementos para ser más eficiente, difícilmente va a elevar su contribución a la elaboración de bienes y servicios. Y por último, Mario, tenemos que trabajar en un país en el que esta diferencia entre las empresas más productivas, las de clase mundial, y las empresas pequeñas y medianas que dependen del mercado interno y que no tienen acceso al financiamiento y que no tienen tampoco capacidad para invertir más o tanto como necesitan para modernizar su tecnología, tendríamos que hacerle llegar los recursos para que puedan tener acceso a tecnología. Y eso no que está les permita pasando. Elevar. Evidentemente porque no, me llama la atención, a lo mejor quien nos está viendo, a lo mejor hasta le parece un poco matapasiones el tema, porque no es algo ni siquiera que se discuta en el país. Claro. Es decir, se habla de cuánto llegó de inversión extranjera, cuántos empleos se han creado, que son la inflación, que son indicadores, el tipo de cambio.
pero hablar de productividad no suena, no está en el debate, no hay una política de cómo generamos esto. Y lo que platicábamos antes de entrar al aire, Pedro, es que la tragedia de tener economías así es que cuando llegan productos en una economía, como bien dices, abierta como la mexicana, claro, donde tienes productos de Estados Unidos, de China y de todas partes, es que es muy fácil que quiebren las empresas mexicanas. Sí, por supuesto. Mira, hay en México un programa nacional para democratizar la productividad desde hace 2 años. Ajá. Yo quisiera preguntar... Desde el título está interesante, ¿no? ¿Cuántos de quienes están siguiendo este momento el programa conocen ese programa para democratizar la productividad? Y bueno, si vamos a los resultados de lo que ha generado este programa, uno revisa los datos de la productividad en México y, por ejemplo, la economía nacional lleva 5 de los últimos 6 trimestres con caídas en los niveles de productividad. La industria, que es el sector generador de riqueza por excelencia, lleva caídas en sus niveles de productividad en los últimos 9 trimestres. Esto significa que estamos generando más empleos, avanzamos en la cantidad, pero no estamos avanzando en la calidad de ese empleo por cuanto a su contribución a mejorar la competitividad y a mejorar la productividad de la economía mexicana. Si no modificamos la tendencia a la baja que se percibe en el comportamiento de la productividad a escala nacional y particularmente en el sector industrial, la economía mexicana y muchas empresas van a seguir teniendo problemas muy serios para poder mantenerse en el mercado nacional frente al arribo de más y más productos procedentes del extranjero. Vale. Mario. Pues yo creo que la obligación de los medios, Pedro, es, por supuesto, hablar de los temas que están en la conversación, pero también poner temas en la conversación. Y este me parece que es uno que hay que entrarle como país, y te agradezco que lo pongas. Y antes de dejarte ir, querido Pedro, hay una cosa que sí quisiera nada más tu opinión, el tipo de cambio. Hoy el periódico El Economista trae ahí en portada y dice que se espera que esta sea una buena semana. Se habló mucho en el proceso electoral que si tenía que ver con el Estado de México o no, que a mí me llama mucho la atención que una elección de un Estado ahora resulta que es lo que determina el tipo de cambio y no otras variables. Pero ¿cómo entender esta recuperación que hoy ahí está? Donde regresamos a los niveles de 18 pesos, o por ahí, ¿no? Cuando llegamos a estar casi a 22 hace algunos meses. Así es. Fíjate que yo tengo la impresión de que estamos frente a una suerte de oasis temporal en el mercado cambiario para el peso mexicano. Lo importante no es dónde estamos ahorita, sino dónde vamos a estar en los próximos meses. Y la tendencia por cuanto a los factores que explican el precio del dólar en México indica que más temprano que tarde va a empezar nuevamente el despegue en el precio del dólar en el mercado cambiario mexicano. Yo diría muy rápidamente, si usted tiene pensado hacer un viaje de negocios o de diversión o para compras, es un buen momento para hacerlo. Si quiere usted esperarse algunos meses más, yo creo que va a tener dificultades para poder conseguir un dólar tan barato como efectivamente está en este momento. Es una buena noticia, sí, pero creo que es una buena noticia estrictamente temporal, Mario. ¿Y qué tendría que ver con qué? Yo diría fundamentalmente con el hecho de que todo el discurso tan beligerante del señor Donald Trump con el que arrancó su administración ha ido paulatinamente diluyéndose, particularmente en el caso de México, porque han surgido en el escenario o en el radar de la sociedad norteamericana otros temas. Cuando México vuelva a ser tema, y eso va a ocurrir en poco tiempo, en agosto, cuando regresemos a la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y cuando vuelvan a aparecer los problemas que persisten en la economía mexicana, baja inversión, baja calidad del empleo, etcétera, etcétera, seguramente el precio del dólar va a empezar paulatinamente a despegar. Ya, muy bien. Pues gracias, Pedro. Buenos días, Mario. Que te sigan en Twitter. En @Petello Villagrán. Perfecto, gracias. Bueno, pues ahí está el análisis. Le invito también a que nos dé su opinión y si tiene algunas dudas que después podamos resolver con Pedro, ya sabe que son bienvenidas en @foro_tv.